Barquisimeto, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video también. 7:11 de la mañana. Si se quiere que el panorama petrolero de Venezuela cambie para bien, uno imagina que se debe estar registrando una muy intensa actividad legal por una parte, comercial, legislativa, ya lo hemos visto también. Es decir, acercamientos y conversaciones y negociaciones y auditorías. La formalización de las licencias de la OFAC en contratos muy específicos, los récords de importación de diluyentes estadounidenses, reactivación de convenios con transnacionales de servicios, como por ejemplo Schlumberger o Reliance de la India, así como acuerdos de gas con Shell para el campo Loarán, como leíamos ayer y esta mañana, y ahora van dejando algunos indicios, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de la foto del momento energético petrolero, con dos invitados. Dolores Obarro está con nosotros, abogada, fue viceministra de Energía y Minas, consultora jurídica de la OPEP, asesora en materia energética, profesora universitaria. Profesora, bienvenida, ¿cómo está? Gracias. Un gusto recibirla. Y tenemos al economista especializado en materia petrolera, José Toro Hardy. Doctor Hardy, Toro Hardy, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Román, qué gusto. Igual. De compartir este espacio, sobre Igual. todo con Loli, a quien admiro profundamente. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. A ver, las condiciones para atraer esas inversiones extranjeras pasan hoy más por lo jurídico o por lo económico, incluso por las señales políticas que se vayan dando para allanar el camino. ¿Qué cree, Dolores? Creo que todas las anteriores. Hace falta una base jurídica que dé todavía más confianza. Recuerdo la primera vez que estuve aquí, dije que había una alta carga de discrecionalidad en la ley. La ley debe ser reformada para dar un poco más de confianza a esas inversiones. La ley establecería también la seguridad que te da unas condiciones económicas estables y permanentes. Y bueno, un paso más. Necesitamos eso necesariamente, sí. Lo dijo usted, lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, lo han dicho las empresas petroleras, y bueno, creo que ya lo entienden también la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Doctor Toro Hardy, ayer Tamara Herrera, economista, colega suya, hablaba del beneficio reciente de haber tenido un inventario acumulado. Fue muy fácil negociarlo porque ya estaba, ese petróleo estaba allí, estaba almacenado. Pero que pronto vamos a depender de la propia producción, que ha aumentado, es verdad, pero suficiente para la demanda que se ha tenido de petróleo venezolano en lo que va de 2026. A ver, no suficiente para la demanda que hay en los mercados internacionales, en particular mientras está el problema, mientras estaba sacado el rechazo de Hormuz. Aunque es un tanto hoy el precio del petróleo, porque ya el asomo de una estabilización en la zona, ¿no? Ya el asomo de una estabilización viene encima. No de en la zona la inestabilidad viene desde tiempos bíblicos y seguirá estando allí. Pero por el momento, eso es lo que hace reforzar la posición de Venezuela. Pero digamos, lo que estamos viendo hasta el momento, sobre todo, es un aumento de las exportaciones venezolanas, no tanto de la producción, precisamente porque tenemos un inventario. Claro. Pero lo que verdaderamente nos va a ayudar a Venezuela, son las inversiones que nos lleven a aumentar la producción. Es el efecto multiplicador de las inversiones masivas que debe recibir la industria petrolera una vez que el panorama jurídico se haya aclarado, cuando la economía venezolana verdaderamente va a recibir efectos importantes. Esa es la clave. ¿Cuándo? ¿Tienen respuesta para ese cuándo ustedes? Yo quisiera destacar una cosa que me parece muy importante y comentaba con Pepe en la antesala. Sí. Pepe y Loli, me encanta esto. Podrían hacer un podcast ustedes. Amigos de toda la vida, además. A ver. El rescate del Estado de Derecho, para mí es la columna vertebral. Aun cuando el Estado de Derecho te va a dar normas más estables, normas más claras que generen confianza, el Estado de Derecho te tiene que dar transparencia, que por ahora brilla por su ausencia. No conocemos las empresas, cuáles son los proyectos. Si hay algunos que dicen que son memorándum de entendimiento, hay otros que son acuerdos, pero no sabemos qué figura jurídica, y sin querer conocer los términos específicos de cada figura, el venezolano, que es el dueño del recurso, debería conocer por lo menos los parámetros generales de todo eso. Entonces, la institucionalización, una buena fiscalización. Yo creo que hasta a las mismas empresas les interesa negociar con sus pares de igual a igual. No
alguien que no te pueda mantener una discusión técnica. Entonces, eso para mí, el rescate del Estado de Derecho es esencial. Coincido, eso que está diciendo Loli es importantísimo, porque fíjate, cuando el Ministerio de Energía y Minas durante muchísimos años hizo esfuerzos gigantescos por formar un personal increíble. Bueno, de los años de Gustavo Terifón Bona, en los años 30, la capacitación del personal de Energía y Minas era fundamental. Paralelamente, se estaba desarrollando una industria petrolera, pero controlada. PDVSA, por cierto, era una empresa controlada y auditada por todo el mundo. La controlaba el Ministerio de Energía y Minas, la auditaba el Banco Central de Venezuela, la auditaba la Contraloría General de la República, la auditaba en los Estados Unidos, porque como nosotros vendíamos bonos en el mercado de los Estados Unidos, también allí éramos auditados. Hoy en día nadie controla nada de lo que está pasando ahí adentro y eso es lo que ha permitido una corrupción tremenda adentro. Hay que regresar a eso. Y hay que regresar a que las empresas tengan la seguridad jurídica. Mira, en Venezuela esos grandes inversionistas tendrán mucho interés porque tenemos mucho petróleo en Venezuela, el riesgo geológico es bajo. Pero ¿cómo convence el directivo de una de esas grandes empresas a sus accionistas de que van a volver a invertir en un país donde los expropiaron, les quitaron todo lo que tenían, desconocieron los contratos, todas esas cosas? Entonces, para que ellos regresen, tenemos que brindar una seguridad jurídica absoluta. Si no, seremos un país con mucho petróleo en el subsuelo, pero... Fíjense que, a saber, Loli y Pepe son Dolores Dobarro y José Trojardi. Hemos mencionado en estos días mucho a Reliance, a Schlumberger, a Shell también. Yo quiero ir uno por uno. Dolores, ante la llegada de Reliance... Loli. Ante la llegada de Reliance, el aumento también de operaciones con firmas estadounidenses, uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿qué es lo que se mantiene de las sanciones? Yo entiendo que muchos, pero ¿en qué aspectos aún son muy limitantes esas sanciones? Mira, el sistema de sanciones norteamericano es así. Ellos no van a liberar las sanciones hasta que estén totalmente seguros de que toda la operación está encaminada de acuerdo a sus parámetros. Precisamente dejan las sanciones y flexibilizan con las licencias. Claro. El único caso, y yo lo he repetido, donde han derogado las sanciones es en el caso de Siria. Y todavía no entiendo por qué, pero es en el único caso reciente que se ha hecho. Normalmente ellos, porque les cuesta mucho fundamentar jurídicamente una orden ejecutiva. Entonces, hacen la orden ejecutiva general y flexibilizan por sanciones. La ventaja ahora de las de Venezuela es que no tienen fecha de vencimiento, que antes eran 90 días, 180 días, hasta tal día del mes tal. Ahora no tienen fecha de vencimiento y eso da cierta seguridad jurídica adicional. Pero los norteamericanos viven con eso, viven en Irak, o sea, ellos saben que el sistema es así. Sí. Pero evidentemente no es el deber ser. Claro. Doctor Trojardi, voy a leer un titular. La gigante de India Reliance gestiona licencias directas para comercializar crudo venezolano. Y uno dice, bueno, nos debe ser muy atractivo el mercado asiático. Y la verdad en este punto es que nos debería ser atractivo cualquier mercado que nos compre y que nos pague, ¿no? Que nos pague bien, porque lo que pasa es que nuestro mercado natural son los Estados Unidos. Por una razón muy sencilla. ¿Cuánto demora un tanquero, Loli, que sale de las costas de Venezuela en llegar al Golfo de México y ancla frente a una de nuestras propias refinerías? Pregunto, no sé. 4 o 5 días. 4 o 6 días, Sí. o sea, una semana. A la India el tema es diferente, el flete es mucho más largo. A China demoraría 45 días, a la India por lo menos 30 días. Sí, un mes. Por lo menos 30 días. De manera que el tema del flete es diferente. Pero ¿qué ocurre? La India se vio muy afectada con el bloqueo del estrecho de Hormuz. Por supuesto, los Estados Unidos quieren que la India sufra lo menos posible y quiere que nosotros le vendamos petróleo a la India. Y eso está pasando. Le estamos vendiendo a Reliance. Por cierto, aquí también hay inversiones de empresas, en empresas mixtas, si mal no recuerdo, en el campo de la India, en el campo San Cristóbal y en otro más, donde hay alguna producción. A mí me gustaría mucho que
si van a aumentar la producción y aumentar las exportaciones de la India, también aumenten sus inversiones para que ellos mismos aumenten la producción. Claro. Porque esas inversiones es lo que más nos interesa a los venezolanos. Reliance, desde luego, es un mercado importante, sobre todo que ellos tienen refinerías cuya dieta se adapta a las características de nuestros crudos pesados. A ver, Dolores Dobarro y José Trojardín, nuestros invitados. Dolores, ya habló de la necesidad de tener normas claras para que se sientan protegidos esos activos de las transnacionales en nuestro país. Eso nos queda absolutamente claro. La OFAC ahora exige que las licencias incluyan contratos comerciales específicos con las empresas. Es una condición de Washington que Caracas está, 1, en capacidad, 2, en voluntad de cumplir. No, bueno, necesariamente hay que hacer un contrato para la operación. Sí. O sea, sea los antiguos CPP, sea un contrato de operación con una empresa mixta. O sea, el contrato tiene que existir. ¿Qué es lo que quieren, que establecen las licencias? Y que ha limitado un poco, y hay en algunos casos contradicciones con el sistema legal venezolano. Primero, por supuesto, un arbitraje agresivo y libre totalmente, el cual en estas últimas licencias acaban de ampliar en lo que corresponde a la sede de los arbitrajes. Antes era ley norteamericana, jurisdicción norteamericana, sean tribunales o arbitrajes. Ahora permiten que las controversias se puedan, además, siempre con ley norteamericana o de cualquier estado de los Estados Unidos, pero pueden ahora tratarse en Singapur, en Francia y en el Reino Unido. Entonces, CIADI también, ¿no? No, CIADI todavía CIADI no. Está permitido. Tenemos que volver a firmar Banco Mundial. con el Tenemos que ponernos de acuerdo y cubrir nuestras obligaciones que no hemos... Doctor Trojardín, el papel de Schlumberger, ¿cuál sería hoy en Venezuela? Evitar, por ejemplo, que siga el deterioro en algunos casos natural, en otros no, de los pozos petroleros que sí están activos todavía. ¿Cuál sería el papel? No, claro, es que Schlumberger es una gran empresa de servicio, de la más avanzada del mundo, y su papel era fundamental. Exacto, su intervención ahora, bueno, su prioridad. Nosotros tenemos un problemón en el nororiente de Venezuela, lo que estábamos hablando, ¿no? En el nororiente de Venezuela se está venteando una cantidad fenomenal de gas. De gas, claro. De gas. Y eso es criminal. Ese gas lo deberíamos estar o bien reinyectando en los yacimientos para mantener su presión. Si tú no reinyectas el gas, el yacimiento pierde presión y los hidrocarburos empiezan a solidificar en el subsuelo y empezamos a perder progresivamente esos yacimientos. Schlumberger tiene una experiencia enorme en todo ese manejo de cosas como empresa de servicio, y yo creo que es fundamental que la tengamos en Venezuela. Ahora, fíjese que quien fue presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores de Gas dice que Venezuela no va a poder convertir su potencial gasífero en ingresos significativos mientras persista desorden operativo, regulatorio y comercial que afecta al sector. Tal cual. Y de nuevo, entonces la respuesta al cuándo depende de esto. Por supuesto. Pasa por esto. Por supuesto. Y por electricidad. Pasa por seguridad jurídica. Una vez tú me preguntabas que cuál es la diferencia entre el optimismo que uno ve cierto. yo decía la diferencia es la seguridad jurídica. Ya. Mientras no haya seguridad jurídica, podemos ser moderadamente optimistas. Cuando haya seguridad jurídica y tendemos el panorama claro, yo por lo menos pasaría a ser optimista porque creo que empezarían a llegar las inversiones. Yo quiero insistir en el tema sanciones, si me permiten. Claro. Dolores Dobarro y José Trojardín, nuestros invitados, porque una parte es verdad, tiene que ver con la transparencia, con la operatividad, con las señales que se envíen en lo político, en lo económico, desde el Ejecutivo, pero por otra parte las licencias. El tiempo de las licencias, la validez es a veces muy, 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 muy corto, ¿no? Y debe ser renovada cada ciertos meses. Eso de alguna manera hace que el inversionista se lo piense también, amén de lo que ocurre internamente, pero las sanciones también pueden ser limitantes. Sí pueden ser limitantes, pero por eso hice la aclaratoria anteriormente de que la gran mayoría, salvo la que protege a Citgo, que son términos muy cortos de los bonos, ahora esta nueva, que tampoco era usual en la OFAC, no tienen fecha de vencimiento. Entonces no existe la preocupación que existía con Chevron en un principio, que decían, bueno, 6 meses o 180 días, y entonces cuando se acercaba el tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos la van a renovar? ¿No nos la van a renovar? Por lo menos hay una cierta seguridad de que no tienen fecha de vencimiento. Claro, la van renovando. No, es que no tienen fecha de vencimiento. Exacto. Es decir, la paran. El otro tema es que la pueden parar en el momento en que ellos quieran, y esa es la incertidumbre que queda allí. Pero yo creo que esas decisiones sí ya deben responder a cosas
mucho más drásticas, a incumplimientos que se hacen, entonces que no siguen como lo que es la política que ha establecido los Estados Unidos. Siendo que la recuperación petrolera venezolana pasa por todo lo que han mencionado ustedes, incluyendo el tema eléctrico, estos pasos que se han dado recientemente con la empresa argentina para la recuperación de Tocoma, pero ayer la reunión con General Electric y este acuerdo de entendimiento, ¿apuntan bien? ¿Por lo menos apuntan bien? Sí. A mí me parece que van Ese sí no me correcto. convence, Dolores. No, pero es que son pasos jurídicos que son lentos, entonces casi todos son memorándum de entendimiento. Sí, claro, insiste, y por eso aclaraba al comienzo la diferencia entre un acuerdo y un contrato, ¿no? Entonces después, primero vamos a delimitar esto, después hay proyectos de contrato, los abogados podemos ser muy complicados. Suelen serlo, no podemos. Después de eso también existe todo un esquema del financiamiento para esa inversión. Bueno, doctor. Eso es otra complicación. Se puede tardar años. Pero fíjate también lo que pasa, si me permites, Loli. Por favor. Hemos pasado por un par de décadas de mucha incertidumbre para la inversión petrolera, de mucha inseguridad jurídica, de desconocimiento de contratos, de expropiaciones, eso hace, por supuesto, que hoy en día las empresas quieran ir muy sobre seguro. Pero lógico. Y se necesita, para que venga la inversión se necesita ir sobre seguro. Entonces, a veces uno se desespera porque quisiéramos ir más rápido. Sí. Necesitamos ir más rápido, pero es que nuestros tiempos no necesariamente coinciden con los tiempos de quienes van a hacer las inversiones. Y aquel optimismo del que alguna vez hablamos, porque uno conversa con los economistas y los economistas, sus colegas, doctor Toro Hardy, siguen con esa expectativa, esa sensación de que este lienzo nuevo se puede pintar muy bonito, pero van ajustando tiempos. Y entonces algunos le dicen, mire, lo que esperábamos para 2026 ya no será para 26, sino 27, cuidados y 28. Sí, eso es lo que está pasando. Se van ajustando los tiempos, pero sigue siendo una perspectiva favorable. La perspectiva yo creo que es buena. Mira, seguimos teniendo gigantescas reservas de petróleo. El riesgo geológico en Venezuela es relativamente bajo. Si tú comparas con lo que está pasando en el Medio Oriente, donde sabes que hay conflictos recurrentes que hacen que con periódica frecuencia estalle algo allá y la gente voltea la mirada hacia Venezuela. Si tú tomas en consideración todo eso, nuestro futuro tiene que ser bueno. Óyeme, pero tenemos que resolver el presente para poder materializar ese futuro. ¿Ese futuro lo va a disfrutar usted, yo, mis hijos? Bueno, yo estoy seguro que tus hijos. No, Loli. O sea, eso estoy usted seguro. y yo estamos en duda. Tú seguramente, yo no sé. Ah, caray, esto no, venir, pero depende de lo esta que acaba conversación de debería decir. venir con antidepresivo. Depende de lo que va a decir Loli. Con cuánta rapidez vamos a ser capaces de construir la seguridad jurídica e institucional. Sí. Porque hace falta la seguridad institucional. Coincide, Dolores. Sí, totalmente. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado. Qué bueno. Loli y Pepe, agradecido. Muy grato este programa. Dolores Dobarro, abogada, fue viceministra de Energía y Minas, fue consultora jurídica de la OPEP, asesora en materia energética, profesora universitaria, y el doctor José Toro Hardy, economista especializado en materia petrolera. Son las 7:29 minutos de la mañana. Ponemos algo de música. Puede ser esto de Joe Scarborough, aunque usted no lo crea.